En este video revisaremos una introducción a los proyectos, especialmente a los proyectos de ingeniería, cuáles son las características de un proyecto, los tipos de proyecto, cómo se realiza la preparación y evaluación de un proyecto y cómo se maneja, cómo se realiza la gerencia de un proyecto basado en el estándar PMI. Primeramente, empecemos definiendo qué es un proyecto. Según lo define SAPAC, es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema a resolver o una necesidad humana. Otra definición sería, de acuerdo al PMI, que es un esfuerzo temporal llevado a cabo para crear un producto, servicio o resultado único, fruto de ese proyecto. Otra definición, de acuerdo a Pinto, sería que un proyecto es una iniciativa única con un principio y un final, llevada a cabo por personas para alcanzar metas establecidas dentro de parámetros de costo, plazo y calidad. Igualmente coincide con las anteriores definiciones en que tiene un principio y un final, es decir, que es un esfuerzo temporal y que es llevado a cabo para lograr un objetivo. Antes de revisar qué es un proyecto de ingeniería, veamos qué es la ingeniería. La ingeniería es una disciplina que se ocupa del estudio y aplicación del conocimiento y de la experiencia de los profesionales para que a través de diseños y varias técnicas podamos resolver problemas que aquejan a la humanidad. Ahora, definamos qué es un proyecto de ingeniería. Un proyecto de ingeniería es el conjunto de planos, esquemas, textos explicativos y cálculos conocidos como memorias técnicas utilizados para definir las condiciones de una obra, fabricación, montaje o instalación de una solución planteada a un problema que se trata de resolver. Podemos ver en el gráfico los componentes de este proyecto de ingeniería. Tenemos la memoria técnica que tiene cálculos, descripciones, especificaciones. Luego viene lo que son presupuestos y cronogramas y los planos y detalles constructivos que hay que presentar para poder ejecutar al proyecto. Algunos ejemplos de proyectos de ingeniería serían, por ejemplo, en nuestro caso, en nuestra profesión serían los enlaces de fibra óptica para unir ciudades, redes de planta externa de fibra óptica, redes de cableado estructurado de un edificio, la construcción de edificios inteligentes, entre otros. Ahora revisemos las características que debe cumplir un proyecto. El proyecto tiene un ciclo de vida, es decir, que tiene un inicio y un fin. Los proyectos están limitados por presupuesto, por cronograma y por recursos. Resuelven un objetivo claro o un conjunto de objetivos y se enfocan en los beneficiarios del proyecto. Otras características que tienen un impacto del tipo social, económico y ambiental. El impacto puede ser intencionado o no. El impacto tiene cierta duración posterior al cierre del proyecto y son un esfuerzo continuo en el tiempo mientras dure el proyecto. ¿Pero qué genera un proyecto? Un proyecto permite generar un producto, un servicio o un resultado único. En el caso del producto es producido, es cuantificable y puede ser un ítem final o un ítem componente que podemos usar en otro proyecto o también la mejora de uno existente, por ejemplo un puente, un prototipo o una actualización de una red, por ejemplo. En el caso del servicio único sería la capacidad de ejecutar un servicio, por ejemplo un servicio de telefonía o internet. Y un resultado único sería aquel que produce nuevo conocimiento o experiencia. Ejemplo, un proyecto de investigación. Y también tenemos lo que es la combinación única, que es una combinación de los anteriores. ¿Cuál es la importancia del proyecto? Un proyecto permite llevar a nuestra organización de un estado actual a un estado futuro y mejorar o añadir valor al negocio en función del tiempo y realizando ciertas actividades. Ahora, ¿qué contexto se debe cumplir para iniciar un proyecto? Un proyecto debe cumplir requisitos regulatorios, legales o sociales. Obviamente debe satisfacer las solicitudes o necesidades de los interesados.
debe crear, mejorar o reparar productos, procesos o servicios, es decir, debe tener un objetivo y permitir implementar o cambiar las estrategias del negocio o tecnológicas. Luego, ¿cómo generar un proyecto? Básicamente consiste en un ciclo, que es identificar los objetivos, recopilar requisitos, definir el alcance, establecer la organización del proyecto, identificar las actividades, desarrollar el cronograma, estimar los recursos, identificar los riesgos e integrar todo el plan. Veamos qué tipos de proyectos existen. Los proyectos pueden clasificarse de acuerdo a, según la dificultad, según la procedencia del capital que los financia, según el contenido del proyecto, según los involucrados y según su finalidad. Según la dificultad, los proyectos se clasifican en simples y complejos. Los simples no requieren de planificación, organización detallada, ya que tenemos pocos involucrados. En cambio, en los complejos, la relación entre actividades es compleja. Muchas actividades no pueden iniciarse hasta completar otras, como es el caso de las obras de construcción. Según la procedencia de capital, los proyectos se clasifican en públicos, los que obtienen un financiamiento de instituciones gubernamentales, los privados, los que obtienen un financiamiento de empresas u organizaciones privadas, los subsidiados o subvencionados o mixtos, que combinan financiamiento público y privado, también conocido como alianzas público-privadas. Según el contenido del proyecto, se clasifican en proyectos de construcción, que son obras civiles, de arquitectura, telecomunicaciones, obras eléctricas, de informática, cuando son proyectos de desarrollo de software, tecnologías de la información, empresarial, cuando son para un desarrollo de negocio, y de producción, cuando su objetivo es producir productos y servicios. Según los involucrados, tenemos por departamento cuando se involucra un departamento o área de una empresa. Un proyecto interno cuando participa toda la empresa. Un proyecto matricial cuando se realiza una combinación de departamentos para los que cada uno tiene una tarea y objetivo específico. Y los proyectos con subcontratación o externos donde se contrata a otra empresa o consultora para poder realizar el proyecto. Y según su finalidad, los proyectos pueden ser de producción para producir un bien o servicio, proyectos sociales para mejorar la calidad de vida de las personas, educativos para formar personas, comunitarios dirigidos a personas que están involucrados en el proyecto y de investigación que permiten innovar y producir conocimiento. Veamos la preparación y evaluación de proyectos. Veamos primeramente una ley conocida como la ley de Murphy, en que si algo puede salir mal, saldrá mal. Es por esto que hay que tomar todas las previsiones necesarias para que nuestro proyecto llegue al fin de una manera exitosa. Una evaluación de proyectos que busca medir cuantitativamente ciertas magnitudes del estudio previo a un proyecto. Entonces, aquí esto da origen a coeficientes de evaluación. Un proyecto puede tener diferentes apreciaciones desde el punto de vista social o privado. Un proyecto puede ser no viable desde el punto de vista financiero, pero si se analiza desde el punto de vista social, la perspectiva cambia, aunque sigue siendo no viable financieramente. Algunos índices utilizados en la evaluación de proyectos son el valor actual neto, NPV, o también conocido como VAN, el retorno de la inversión, el ROI, la tasa interna de retorno, IRR, o también conocido como TIR, la plaza de retorno de la inversión, PVP, y la relación costo-beneficio, PSR.
En la visión tradicional, los proyectos tienen triple restricción. Tienen la restricción en tiempo, ya que deben cumplir con un cronograma. Tienen una restricción en costo, ya que tienen que cumplir con un presupuesto. Y tienen restricción en alcance, ya que deben cumplir con ciertas tareas que deben cumplir. En la visión actual de proyectos se tienen tres restricciones adicionales, que son la restricción en riesgos, la restricción en recursos y la restricción en la calidad del proyecto. A continuación vamos a revisar una breve introducción a lo que es la gerencia de proyectos basado en el PMBOK de la sexta edición del PMI. Por ello, una parte muy importante de los proyectos es la gerencia de proyectos, ya que permite canalizar los esfuerzos y tener un producto exitoso del mismo. Entonces, veamos qué es la gerencia del proyecto. Es la aplicación del conocimiento, de las habilidades y de las técnicas para ejecutar los proyectos en forma eficiente y efectiva. ¿Para qué importancia tiene la dirección de proyectos? Habíamos dicho que permite cumplir los objetivos del negocio, permite satisfacer a los interesados o stakeholders, entregar los productos de acuerdo a un cronograma y optimizar los recursos de la organización. ¿Cuál es el rol del director de proyectos? El rol de un director de proyectos es enfocar en alcanzar los objetivos de este proyecto de una manera proactiva para poder evitar y solucionar los problemas que se den a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Ahora veamos la esfera de influencia de un director de proyectos. Un director de proyectos lidera al equipo del proyecto para poder conseguir los objetivos. Además sirve de un canal de comunicación con los patrocinadores y permite al liderar y servir de canal de comunicación puede ser un puente para que los interesados puedan obtener los beneficios del proyecto. Las competencias de un director de proyecto se basan en el triángulo de talentos del PMI, donde tenemos lo que es dirección técnica de proyectos, liderazgo y gestión estratégica y de negocios. En la dirección técnica de proyectos se basa en lo que son los conocimientos, habilidades y comportamientos relacionados a la dirección de proyectos que tiene el director de proyectos. También en su liderazgo, que es guiar, motivar y dirigir a un equipo. Y la gestión estratégica y de negocios es el conocimiento y pericia que mejora el desempeño y entrega de los resultados del negocio. Entonces, esas tres competencias debe tener desarrolladas un buen director de proyectos. Veamos la diferencia entre la gestión tradicional y qué es ser un buen director de proyectos. En el área de integración se tiene que la gestión tradicional se improvisa, pero un buen director de proyectos tiene estrategias y procesos. En el área de alcance existe la omisión de algunas actividades, en cambio un buen director va a distribuir efectivamente esas actividades. El cronograma en la tradicional se tiene, a veces los proyectos van fuera de plazo, en cambio un buen director de proyecto debe tener plazos predecibles y reales que puedan ser cumplidos. En la cuestión en el área de costo, fuera del presupuesto, por lo general en la generación tradicional siempre se tiene que los proyectos se salen del presupuesto, en cambio con una buena dirección de proyectos se tiene una eficiencia y control de los mismos. En la calidad se tiene una pobre calidad del producto y en un buen director de proyecto se entrega lo solicitado, lo que se pidió y con unos buenos parámetros de calidad. En lo que es el área de recursos humanos se tiene que la gestión tradicional es unipersonal, es autoritaria, en cambio en una buena dirección de proyectos hay equipos comprometidos para lograr el proyecto. En la tradicional la comunicación es informal, en cambio en la buena dirección de proyectos es efectiva. En lo que es con respecto a riesgos se tiene un alto impacto y acá en lo que es dirección de proyectos se tiene una prevención de riesgos. Ya se toman en cuenta los riesgos. En lo que es adquisiciones hay incumplimientos y en cambio en lo que es una buena dirección las adquisiciones se realizan en contratos de ganar a ganar con un buen precio y una buena calidad para poder lograr el objetivo del proyecto. Y en sostenibilidad se tiene un alto desgaste y en cambio en lo que es una buena dirección de proyectos se tiene una calidad de vida del proyecto.
Ahora veamos cuál es el entorno del proyecto. El proyecto siempre va a estar o va a tener ciertas influencias que son de factores ambientales de la empresa y las OPAs o los procesos activos de la organización. Dentro de los factores ambientales de la empresa tenemos lo que son las externas y las internas. Y en las OPAs internos tenemos lo que son los procesos, políticas y procedimientos al interior de la organización y la base de conocimiento de la organización. En los factores ambientales de la empresa internos tenemos la cultura, estructura y gobernanza de la organización, la distribución geográfica de las instalaciones y recursos de la empresa, la infraestructura que posee la empresa, el software informático, la disponibilidad de recursos y la capacidad de los empleados que tiene la empresa. En cambio, en los externos tenemos lo que son las condiciones del mercado, influencias de índole social, restricciones legales y normativas legales, bases de datos comerciales, las investigaciones académicas y estándares gubernamentales de la industria. Todos estos factores pueden influir en el desempeño o factibilidad de un proyecto. ¿Qué es el marco de gobernanza de la organización? Es el marco dentro del cual se ejerce la autoridad dentro de las organizaciones o empresas. Tenemos lo que son reglas, políticas, procedimientos, normas, relaciones, sistemas y procesos. Ahora tenemos otro tipo de gobernanza, que es la gobernanza de portafolios, programas y proyectos. Aquí tenemos el marco común de gobernanza que alinea la dirección organizacional de proyectos con la dirección de portafolios, programas y proyectos. ¿Cuáles son los dominios de la gobernanza? Tenemos lo que es la alineación, el riesgo, desempeño y las comunicaciones dentro de la organización. Y cada uno de estos dominios tiene ciertas funciones que son la de supervisión, control, integración y toma de decisiones. Dentro de las organizaciones tenemos también lo que es la Oficina de Dirección de Proyectos, que es una estructura que estandariza los procesos de gobernanza que están relacionados con los proyectos a ejecutarse o planificarse y facilita el intercambio de los recursos, las metodologías, herramientas y técnicas necesarias para poder llevar a cabo o llevar a finalización con éxito de este proyecto. Veamos los tipos de organización que puede tener la dirección de proyectos. Tenemos la organización funcional, donde cada empleado tiene un superior definido. Se agrupan por especialidades, por ejemplo, va a haber un grupo, en el caso de construcción, por ejemplo, va a haber un grupo de ingenieros civiles, va a haber un grupo de ingenieros eléctricos, un grupo de ingenieros mecánicos y electrónicos y de otras funciones. Entonces, de esta manera vamos dividiendo, como vemos, es una manera tradicional de realizar lo que es la dirección de proyectos. Y obviamente cada uno de ellos trabajan de forma independiente. Otro tipo de organización de la dirección de proyectos es la conocida como matricial débil, donde dentro del personal se establecen coordinadores de proyecto. Estos coordinadores son facilitadores y sirven de canal de comunicación con el gerente funcional. Estos coordinadores no pueden tomar decisiones de manera personal, deben ser consultadas a su gerente y, como había especificado, dependen del gerente funcional o de esa área. Tenemos otro tipo de organización de la dirección de proyectos conocida como matricial equilibrada. En esta matricial equilibrada tenemos igualmente coordinadores de proyectos que son los facilitadores con el personal a cargo de esas áreas. Pero estos coordinadores dependen a su vez de un director de proyecto que sirve de canal para poder sincronizar todas las áreas del proyecto. Este director de proyecto tiene cierta autoridad, pero siempre va a depender de un gerente y no tienen decisión de financiamiento. Luego tenemos la matricial fuerte, donde los directores de proyectos tienen dedicación plena, son exclusivamente directores del proyecto y a su vez pueden depender de un gerente de directores de proyecto. Estos directores tienen autoridad
casi plena sobre el proyecto y sus decisiones. Tenemos otro tipo de organización de la dirección de proyectos que es conocida como orientada a proyectos, donde los directores de proyectos dirigen a ciertos departamentos. Estos directores de proyectos tienen bastante autoridad e independencia. Los departamentos pueden tener o pueden colaborar entre sí en varios proyectos. Para saber otro tipo de organización, se les recomienda revisar la guía del PMBOK sexta edición. Ahora, ¿quiénes son los interesados y quién gobierna el proyecto? Tenemos a todos los miembros del equipo del proyecto. Pues, tenemos la dirección del proyecto, director del proyecto y otros miembros. Todas las entidades interesadas, internas o externas, puede ser el Estado, la población, inversores, etc. Estos interesados se conocen también como stakeholders. En la gerencia de proyectos existen varias áreas del conocimiento. De acuerdo a la guía del PMBOK y del PMI, se tiene en total de 10 áreas del conocimiento, que son la gestión de la integración, del alcance, del cronograma, de los costos, de la calidad, de las adquisiciones, de los recursos, de las comunicaciones, de los riesgos y de la gestión de los interesados. Estas áreas del conocimiento abarcan todo el ciclo de vida del proyecto. Cada una de estas áreas tiene procesos, que son los procesos de inicio, de planificación, ejecución, monitoreo y control, y los procesos de cierre. Habrá algunas áreas que tengan procesos de planificación y procesos de monitoreo, por ejemplo, pero que no tengan todos los procesos, sino solamente algunos. Cada uno de estos grupos de procesos tiene a su vez entradas, herramientas y técnicas y unas salidas. De tal manera que todos los procesos pueden interactuar entre sí por medio de las salidas. Por ejemplo, un proceso puede tener entradas, las herramientas y técnicas que van a proveer ciertas salidas. Ahora, ¿qué es el PMI? Es el Project Management Institute, que es una organización sin fines de lucro que permite profesionalizar la dirección de proyectos a través de estándares y certificaciones mundialmente conocidas. ¿Qué es el PMBOK? En cambio, el PMBOK es el Project Management Body of Knowledge, que es un conjunto de conocimientos y prácticas aplicables a cualquier situación en lo que es la dirección de proyectos, que han sido concebidas luego de haber sido evaluadas y en consenso con profesionales en la materia. En nuestro caso vamos a revisar la guía del PMBOK en su sexta edición. Algunos estándares. Tenemos que el Comité PC 236 para la dirección de proyectos de la ISO terminó un trabajo de la publicación con un estándar ISO 21500 como un estándar internacional de la dirección de proyectos. Otra metodología de lo que es el manejo o administración de proyectos es el PRINCE2, que proviene del acrónimo Project in Control Environments, PRINCE, es decir, convierte proyectos que manejan altas tasas de variabilidad y de incertidumbre en entornos controlables. Maneja 7 temas que son la justificación comercial continua, aprender de la experiencia, los roles y responsabilidades definidos, es decir, la organización del proyecto, la gestión por fases, la gestión por excepción, orientado a productos y por último la adaptación del producto del proyecto. También tenemos las metodologías ágiles, que son aquellas que permiten adaptar la forma de trabajo a condiciones de proyecto, consiguiendo flexibilidad e inmediatez en la respuesta. Son usadas especialmente en lo que es desarrollo de software y prototipos. Aquí tenemos algunas metodologías ágiles como Extreme Programming, XP, que ayuda a las relaciones entre cliente y empleados, Scrum, que usa la metodología del caos y permite subdividir al proyecto en subproyectos.
Tenemos Kanban, que es una tarjeta visual que permite dividir el proyecto en tareas dependientes, procesos determinados. Es una manera de control del proyecto.